Permítame un enlace con el maestro Mario Santillana Zapata. Él es director general adjunto de Encuestas Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, a quien agradezco muchísimo aceptar la invitación para una conversación con usted aquí en Grupo Fórmula. Hoy se ha dado a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, un tema que sabemos interesa en todo el país. Gracias, Mario, gracias por permitirnos esta comunicación. Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe, buenas noches a tu auditorio. Muchas gracias. ¿Qué arrojan los datos de esta encuesta nacional de manera general? ¿Nos sentimos más seguros, nos sentimos menos seguros? ¿Dónde tenemos más preocupación y más miedo? Bueno, efectivamente, hoy hemos publicado los resultados del segundo trimestre de 2023 de esta encuesta que hacemos desde hace ya 10 años y vemos que el porcentaje es muy similar al que obtuvimos en el último trimestre, de 62.3%. Y bueno, tenemos que este porcentaje sube hasta niveles superiores a 90% en algunas ciudades, sobre todo Fresnillo y Zacatecas, en Ciudad Obregón, en Ecatepec de Morelos también, en Irapuato y en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México. En cambio, las ciudades con menor percepción de inseguridad, pues son San Pedro Garza García, en Nuevo León, en Coahuila, Saltillo y Piedras Negras, las alcaldías Coajimalpa y Benito Juárez en la Ciudad de México, y Tampico, Tamaulipas, todas estas ciudades con niveles que rondan el 20%, ¿no? Entonces, traíamos una tendencia de prácticamente desde hace un año en que estos indicadores iban a la baja. Sin embargo, bueno, ahora hemos hecho una pausa. Estadísticamente es una cifra muy parecida a la del trimestre anterior y bueno, ya veremos cómo sigue evolucionando. ¿Quién se siente mayormente víctima? ¿El hombre o la mujer? Bueno, en este caso sí tenemos una diferencia sustancial. Tenemos que el 68.6% de las mujeres se sienten inseguras en sus ciudades y el 54.8% de los hombres tienen esta sensación, ¿no? Entonces, esta es una estadística que se ha venido reiterando prácticamente desde los primeros levantamientos. Y bueno, también refleja las diferencias al desagregar estas cifras por género. Ahora, estamos hablando de inseguridad entre hombres y mujeres en ciudades. ¿En qué puntos de las ciudades donde hay mayor percepción de inseguridad? Exactamente, en los cajeros automáticos ubicados en la vía pública, ese sigue siendo el principal lugar, con 73%. Después el transporte público con 65%, los bancos poco menos de 60%, 57.3%, y las calles que habitualmente utilizan las personas, ¿no? Después viene la carretera con 51%. Aquí es importante detenernos para mencionar que son cifras agregadas a nivel nacional, que si empezamos a ver región por región, vemos que, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Estado de México, el transporte público pues llega a niveles superiores al 80%, 85%, y se convierte en el lugar en donde más se siente insegura la población. En cambio, si nos vamos a estados del norte del país, tenemos que las carreteras también suben hacia el primero y segundo lugar. Si nos vamos al sureste, tenemos que los mercados son los lugares en donde más se siente insegura la población. Entonces, aunque a nivel nacional el cajero es el principal lugar en donde se siente más inseguridad, si ya vemos región por región, pues cambia la realidad un poquito. Las zonas más peligrosas, ¿sigue siendo Zacatecas, el estado de Zacatecas, el que tiene ciudades consideradas como más peligrosas, o es el Estado de México, o es la Ciudad de México? Bueno, en este caso, Zacatecas sigue siendo, las dos ciudades de Zacatecas que medimos, Fresnillo y Zacatecas, siguen siendo las que se encuentran a la cabeza. Es importante mencionar que llegamos a tenerlas en cifras de 97, 98%, ahora están en 90, 91, 92%. Tienen un avance, sin embargo, bueno, se siguen ubicando a la cabeza junto con Ciudad Obregón, Sonora. En el Estado de México también tenemos porcentajes bastante elevados, 87% para Naucalpan, 83% para el caso de Toluca. Entonces, son municipios o son áreas urbanas en donde
persistentemente se ha manifestado una mayor sensación de inseguridad que en el resto del país. Entonces, también en el caso de la Ciudad de México tenemos incrementos importantes. En el caso de Iztapalapa, de la alcaldía Gustavo Amadero, que contrastan con los resultados de otras alcaldías como Coajimalpa, como Benito Juárez. Entonces, aunque hemos tenido estos incrementos, pues no llegan a ser estos porcentajes de casi 90% que tuvimos hace algunos años. Pues te agradecemos mucho el hecho de que nos hayas permitido, Mario Santillana, el echar un vistazo a este reporte trimestral que desde hace, dices bien, 10 años lleva a cabo el INEGI para comunicarnos a los ciudadanos la percepción de inseguridad, que esto es muy importante. Queda claro cuáles son los puntos del país más preocupantes. Fresnillo, decías, Fresnillo ciudad, Zacatecas ciudad, Ciudad Obregón, Ecatepec de Morelos en el Estado de México, Irapuato, Naucalpan de Juárez. Son los puntos, digamos, más rojos en el mapa rojo de México. También otras localidades que menciona el estudio que ahora comentas con nosotros: San Pedro Garza García, Benito Juárez, Piedras Negras, Coajimalpa, Saltillo, Tampico, son las que registran la mejor sensación. Te agradezco muchísimo que nos hayas permitido esta comunicación. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Mario Santillán Zapata es el director general adjunto de Encuestas Nacionales de Gobierno, Seguridad y Justicia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.